¿Ya está grabando? ¿No sabes hablar? Es mudo. Qué amargado, güey. Chismearte. ¿Qué onda? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte. Y hoy estamos celebrando que este es el penúltimo episodio, va a ser el penúltimo episodio. Ya estamos en la... De esa temporada, sí, ¿verdad? Porque me faltó decirlo. Porque ya nos van a correr. ¿No? Porque había venció nuestro contrato. Ya se acabó la hora del sitio. Bueno, y hoy, para conmemorar que ya llevamos casi 6 meses en esta chingadera, están conmigo Alexis Álvarez. Alexis Álvarez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Alana Una vez más. Osorio. Hola, buenas. ¿Cómo están? Y este soquete que apesta, ¿cómo se llama? Mauricio. Padre, ¿no? El intendente. El superintendente. Superintendencia Mauricio Silveira. ¿Cómo estás, Mauricio Muy Silveira? bien. Silveira Gaming. Puedo saludar a nuestros seguidores de Home Sí. y a la persona que hizo mis click en Reino Unido. Sí, claro, muchísimas gracias a la persona de Reino Unido que se equivocó de podcast y nos escuchó. Y pues le dio click. Ajá, bueno, al menos le dio click, pasó por su cabeza. ¿Qué es esto de chismearte? Bloqueable. Después de nos bloqueó. Pues ya vamos a hablar sobre el tema que nos concierne hablar el día de hoy, que es el hiperrealismo. ¿Qué es el hiperrealismo? ¿Qué es el hiperrealismo? ¿Tú sabes qué es el hiperrealismo, Lana? Buena pregunta. Alexis, ¿tú sabes qué es el hiperrealismo? No. Te veo cara de que estudias Paso. mucho. ¿Qué es el hiperrealismo? Paso. ¿Qué pasas, güey? ¿Qué es esto? Aquí leyendo sus notitas. Tú explicaste antes de comenzar a grabar algo así muy interesante. ¿Lo puedes volver a explicar? Ah, Es que para eso, Vela. primero tenemos que hablar un poquito del contexto en el que surge Ujú. Bueno, el hiperrealismo es una técnica en la que se busca adquirir una gran cantidad de detalle en la imagen. Y la imagen, pues, netamente se vuelve como que se envuelve más bien en algo técnico. O sea, se centra muchísimo y demasiado, creo que completamente en lo técnico. Y es cuando pues surge el hiperrealismo, pero surge a raíz de que en el siglo XX, en los años 60, alguien dijo, pues ya mucho de la abstracción y mucho de la fotografía, Fueron muy extremistas. Ajá, dijeron, oye, pues, ok, ya hay mucho fotógrafo, pero pues quiero demostrar que yo pintor puedo pintar, o sea, puedo Tener también una calidad. mayor a la de la fotografía. Y como pues ya me hartaron los abstractos, ya me hartó Basquiat. No, todavía no había Basquiat para ese entonces. Pues dijeron, pues vamos a empezar a hacer un hiperrealismo, ¿no? Pero entonces les pregunto, ¿ustedes conocen el fotorrealismo? ¿Conocen el fotorrealismo? ¿Saben qué es el fotorrealismo? Según yo es lo mismo, ¿no? O sea, es similar es variante Ajá. del hiperrealismo. Va por literalmente va de la mano. Sí, vaya. realmente lo que buscan las personas que hacen el fotorrealismo es que sus imágenes, sus pinturas se parezcan a las de una fotografía. Ok, sí, en realidad es buscar que la imagen se vuelva como una fotografía. Ahora, la diferencia con el hiperrealismo, que no necesariamente esa fotografía, o sea, que se parezca a una fotografía no significa que tenga una calidad extrema, que es lo que busca el hiperrealismo, ¿no? Pero pues sí hay casos en los que llega. De hecho, es muy borrosa la línea que te lleva a distinguir entre hiperrealismo y fotorrealismo. Ahora les voy a lanzar una pregunta. ¿Ustedes cuando ven una obra hiperrealista, qué es lo que piensan? Da miedo. ¿Por qué da miedo? O sea, da miedo el realismo con el que plasman la figura humana. O sea, generalmente es figura humana la que plasman, ¿no? A veces son personas con grandes cabezas, pero son realistas. A veces son... O sea, muy detallista, dices. Son muy detallistas, son bebés que, o sea, Bebés. no pensarías verlos así. Sí, o Las sea, figuras, siento ya que sé. impone Ok. cuando te pones enfrente de una pintura hiperrealista o una escultura hiperrealista. Siento que es algo que impone porque tiene tantos detalles y muchas veces lo que hacen es ponértelo en un gran tamaño. Entonces ves tantos detalles a gran escala que dices, wow, como que impresiona, o sea, Ujú. de cualquier manera impresiona y te pones a pensar cuánto se tardó o qué tuvo que hacer o la destreza de este artista para lograr estos detalles Ujú. minuciosamente.
¿Tú qué piensas cuando ves una obra hiperrealista? Pues como lo mismo que dijo Lana, o sea, obviamente te impresiona porque normalmente están hechas en grandes medidas, tanto esculturas como pinturas. Pero para mí solo es como, o sea, si dices, ok, obviamente tuvo que dedicarle demasiado tiempo, el detallado es increíble y se ve real, ¿no? Que es el chiste, ¿no? Es lo final que quieren lograr. Pero también digo, pues, ¿y qué más? O sea, sí está bien, o sea, todo está bien técnicamente, está chido. Pero, ¿qué más? O sea, Es que igual hay un punto en el que si lo comparamos con una obra conceptual que nos lleva a un discurso, a un análisis, y luego lo comparamos con una obra hiperrealista, dices como que a una le falta discurso y a la otra le falta estética. Y a la otra Entonces, le como sobra que hay discurso. un punto de equilibrio Ajá. hasta dónde termina la parte estética y puede empezar también un discurso, porque el que tengamos una obra impresionante, hablando Pero- de la cuestión estética, de Ajá. una calidad, de un detalle técnico, siento que tampoco le quita esta parte de un discurso. Pero ¿a qué te refieres con estética? O sea, porque parecía que cuando dices estética te refieres a que le Que falta solamente sea belleza, ¿no? bonito, Ajá. Ujú. ¿A eso te refieres? ¿Que le falte belleza? Porque pues ya la estética no sería netamente eso. Hablando de estos detalles, cuando un pintor, un artista realiza una de este tipo de obras, pues de alguna manera logra un detalle en el que, claro, una cualidad estética no se basa únicamente en la belleza. Ujú. Y si nos ponemos a hablar de belleza, tenemos que hablar también de una época a la que corresponde esta obra en la que fue realizada. Ujú. Entonces, hablando de los detalles, de la impresión que te da visualmente, no es lo mismo que te da una impresión visual una obra conceptual. Ujú, ok, sí, porque igual podrías pensar que, o sea, en los 60 no es como que no haya existido el arte conceptual, no es como que no haya existido el arte objeto. ¿Ves? Porque pues Duchamp pasó como 30, 40 años antes. Sí. Entonces sí podrías sentarte y comparar desde ese entonces una obra conceptual con una obra hiperrealista. Ahora pues, cuando pensamos en una obra hiperrealista, pues no necesariamente nos pensamos en una pintura. Aunque ahora que lo recuerdo, igual otra diferencia del hiperrealismo con el fotorrealismo es que tanto es la necesidad del fotorrealismo de que la imagen parezca una foto, que las mismas texturas tienen que tener un acabado completamente liso para que parezca una fotografía, para que parezca una impresión a papel. Entonces es otro detalle que podemos tener. Ahora, ¿cómo ven este tema de las esculturas en el hiperrealismo? Ok, otra cosa igual, viniendo al tema. El discurso del hiperrealista. ¿Hay discurso en el hiperrealismo? Ustedes dirían que, no, sí, ese artista me gusta por esto y por lo otro. Pues es que muchas veces, digo, yo estudio artes visuales, pero no tengo nada de artista, solamente sé hacer bolitas y palitos. Pero muchas veces te aparece, ya sea en redes sociales o investigando en artículos, te aparecen obras hiperrealistas en el cual tú te sorprendes, te impresionas. Pero siento, bueno, desde mi punto de vista, creo que es solamente copiar la realidad o reproducir la realidad sin llegar a un discurso como tal, porque pues lo que estás haciendo es tan detallado y tan, no sé, tan parecido a la realidad que no necesariamente tiene que tener un discurso, pero sin embargo, cuando yo estaba investigando sobre las obras escultóricas y todo esto de hiperrealistas, vi que sí, es verdad que muchas no tienen un discurso, pero otras son temas cotidianos, entre comillas, los que plasman, pero ahí mismo en la cotidianeidad hay una crítica pues a la sociedad de consumo y todo eso. Entonces depende de cómo lo veas, o sea, depende de qué quieras ver. Si quieres ver algo así súper realista y ver cómo está en el agua y ver cómo le cae pues, la miel. La miel, exactamente. Eso es lo que más se me viene a la mente cuando escucho eso, ¿no? Pero es como las fotografías, que muchas veces lo que nos hacen es como que asentar nuestra cabeza en la realidad, porque siento que a veces cuando tenemos las cosas tan cotidianamente que están pasando a nuestro alrededor, no nos damos cuenta de que, y no nos ponemos a analizar que esto está sucediendo.
no hacemos conciencia de lo que tenemos. Y ya que lo vemos en una pintura, en una obra, ya es cuando decimos, chinga, como que esto sí lo tengo aquí a mi alrededor. Como cuando vemos un paisaje, muchas veces pasamos por las carreteras y vemos árboles y vemos el cielo, pero decimos, ya es algo tan cotidiano que ya no lo apreciamos hasta que vemos en una pintura, en una fotografía, en una escultura, tanto detalle, decimos, o sea, esto realmente lo tengo a mi alrededor. Pero entonces yo creo que no sería como una carencia de discurso. Yo más bien creo que... O sea, no creo que no haya discurso, más bien creo que hay discurso, pero creo que es un discurso muy corto, ¿sabes? O sea, creo que es un discurso en el cual solamente estás diciendo, pues esto es lo no que... No te lleva tanto a un análisis, una reflexión, sino exacto, directamente, ¿no? No tienes que desmenuzar. Tal cual, o sea, ¿cuál es tu reflexión profunda? De decir, sí es cierto, eso lo tengo aquí alrededor. Y ahí acaba el pensamiento. Ahorita una duda que me surgió de lo que hablaba Lana es, si bien en la fotografía, por ejemplo, tomando como ejemplo la foto, que no me acuerdo cómo se llama, que es la niña que está, creo que si no se me hace en África, que tiene como no es un cuervo, es un... Sopilote. Un sopilote, una ave atrás de ella, ¿no? Es una foto muy famosa, que como dicen, no refleja la realidad y dice que pues nos refleja qué se está viviendo y cómo se está viviendo en esa zona del mundo, ¿no? Específicamente. Y al fin y al cabo la fotografía pues captura la realidad, no la modifica, no se puede alterar. Al menos en términos generales, digamos, ¿no? Pero ¿no creen que si, por ejemplo, esa misma fotografía, esa misma escena que tiene la fotografía, si hicieran hiperrealismo, le quitaría esa parte de... como que ya no es esa captura de la realidad, sino es una representación de la realidad y ya como que no tiene tanto, copia, como le quita como ese peso que tiene la fotografía, porque ya no es algo real, entre comillas, sino es alguien que produjo. O sea, no es capturar la realidad, sino representarla. Sí, pero, o sea, es verdad porque pues en la fotografía sabes que pues fue un momento espontáneo. O sea, tú ves la fotografía y te pones a pensar en lo que pasó antes y en lo que va a pasar después. En cambio, si es una escultura hiperrealista, pues sabes que es como una copia, como lo que decías, una copia de la fotografía. Entonces no va a generar el mismo impacto como tal. Tal vez vas a poder verlo pues en alrededor, vaya, si es una escultura y la estás viendo personalmente, la vas a poder ver alrededor, que eso no lo podrías hacer en una fotografía, a menos que en animes en 3D, pero bueno, esa es otra. Que eso nos lleva a otro punto, lo tocamos después. Ajá. Y con respecto a las esculturas hiperrealistas, hay un escultor que se llama Duane Hanson, que sus esculturas son como la crítica a esta sociedad de consumo que decía, que por ejemplo hay una persona y están con un carrito de súper, ¿no? O sea, con un carrito de súper que está súper lleno, está repleto de comida chatarra, de comida a veces que pues no se necesita, ya viste que hay la parte de abajo de los carritos también tiene para llevar, también está lleno eso, la parte donde se supone que llevas a los bebés también está lleno. Entonces, o sea, verlo plasmado así es como que te sorprende porque dices, oye, es verdad, a mí me ha pasado eso. Sí, en realidad yo creo que pues termina siendo redundante el discurso, porque sí es cierto, haces una crítica al consumo, pero pues... Es como que muy limitante, ¿no? O sea, es como que lo que estás viendo termina siendo, meramente algo cerrado en sí mismo. O sea, la idea en sí no es como que las obras, una obra hiperrealista y otra hiperrealista y otra hiperrealista, tengan un discurso distinto, sino que ambas tienen, o sea, todas en general manejan un discurso igual, similar. Yo creo que sí, igual, porque no puedes pensar en que no hay algún otro discurso que no sea el de, oye, pues vamos a ser mejores que la cámara, vamos a ponerle más detalle, porque al fin y al cabo es lo que quieren. Entonces, si quieres más detalle, tu discurso no termina siendo otro más que el poner el detalle. Muchas veces los que se dedican a hacer esculturas o pinturas hiperrealistas es tomada realmente de una fotografía que fue originalmente realizada. Sí, exacto. Pero ahora no todo es malo con el hiperrealismo, porque entonces tenemos artistas como Ron Mueck, que este cabrón, pues si ves la
la pinche obra que se manda en donde es no niño, pero sí o sea, no un niño. Recién nacido. Es un recién nacido. Infante. ¿Ya? Y ves, o sea, la escena tal cual como si hubiera recién salido, pero pues está Sí, a inmensa la gran obra. escala. Exacto, o ves a un güey como que está hecho bolita en depresión, enseguida sientes la expresión y tú dices, ¿cómo una cosa hiperrealista sí puede tener expresión? ¿Ya? No necesario, o sea, sí. Juegan con nuestros sentimientos realmente. Es que es exactamente eso. Okay, si no recuerdo, Pero igual juega con el formato al fin y al cabo. O sea, sí es que te hiperrealista impacta en lo que que sea representa, grande. pero no es totalmente realista en cierto sentido porque el Ajá. tamaño no es real al fin y al Sí, cabo. O sea, es que yo creo que cuando ya hablamos del discurso, en este caso, o en este caso con los hiperrealistas, los discursos se podrían mover es un discurso, digamos, algo filosófico, algo argumentativo, o sea, donde pones una cuestión lógica, que trates de evadir las falacias, donde veas una verdad, digamos, bien escalonada, o sea, bien puesta, sustentada. Y pues por el otro lado también tienes una parte, digamos, persuasiva en la que tratas de recurrir a las emociones de las personas. Entonces cuando ya puedes pensar en ese caso de Ron Mueck, que ya no recurre a un ok, quiero ser mejor que la fotografía o mejor que la realidad misma, sino que ya quiero que se exprese algo, la posición en la que está la persona, la expresión que tiene esa persona, dices, no. Y una ¿sabes? característica de estas obras es que realmente nos cuentan una historia. A partir de que nos cuentan una historia, porque nos ponen escenas que conocemos, escenas de un bebé que están haciendo, que todo el mundo sabe cómo nace un bebé, escenas de un viejito ya en sus últimas etapas de vida. Sí, exacto. Son situaciones que nosotros tenemos en la cotidianidad. Y, de un hombre en el hospital, o sea, y eso obviamente nos va a recordar a una historia, a una persona en específico, y va a jugar con nuestros sentimientos porque nos va a representar algo que nosotros ya vivimos. Sí, exacto, o sea, es algo persuasivo porque ya recurre a tus emociones, ya no necesita llegar a un discurso profundo, ¿ya? Es más algo que intuye tus emociones, y una vez que ya tus emociones, tú generas el discurso. Al final, es como todo, el arte pues es muy subjetivo, o sea, dependiendo de las experiencias que hayas vivido si has tenido algo parecido a lo que estás viendo, ya sea una escultura, pintura, fotografía, lo que sea, hablando en general, ¿no? Pues eso te va a hacer sentir una cosa diferente a lo que vaya a sentir otra persona. Pero, ok, ahora movámonos un poco de campo, porque estamos hablando quizás mucho de lo clásico, de la escultura y la pintura. Tenemos nuevas vertientes en el hiperrealismo, tenemos la animación en CGI y tenemos lo que son los modelados con CGI, y en los videojuegos. ¿Cuál es el punto de por qué de pronto dijeron cada año vamos a actualizar el FIFA para que se haga más realista? será más guapo el bicho. Para que se haga más Para guapo. que se vea el sudor. Para que sea ¡siu! Sí, creo que es más o menos similar a lo que acabamos de decir, de transmitirnos y llevarnos a un discurso más cercano, sin tanto análisis, porque al fin de cuentas de todo esto se utiliza en videojuegos, en películas, y es para un entretenimiento, para llevarnos, sacarnos de nuestra realidad instantánea Y y meterte a llevarnos otra otra realidad con un discurso que ya vivimos, que ya conocemos. Ok. La cosa es que no creen que termina siendo como un reflejo, o sea, es como un reflejo que tienen los artistas, involuntario a ellos, obviamente, en el cual tienen como que esa necesidad, digamos, superficial de representar las cosas lo mejor posible para que se vea lo mejor posible, para que se vea bello, o simplemente que tenga una carga estética positiva, no tanto algo gore, no tanto algo... Bueno, Ron Mueck sí maneja cosas gore, bueno, no tanto, pero sí cosas incómodas. Pero por el otro lado, la gran mayoría de artistas que son hiperrealistas sí manejan esa sensación como que, pues quiero hacer lo que sea bonito y que digan, este güey está bien loco con el pincel, ¿no? Cuando vemos en este caso de las actualizaciones en videojuegos, yo creo que hay una ruptura igual de actualmente. Si comparamos los gráficos que te ponen Xbox o PlayStation con los que te pone Nintendo, donde Nintendo maneja algo más caricaturesco, Pero donde apuntan a cosas diferentes. Lo que pasa es que depende, o sea, en el ámbito de los videojuegos depende mucho de la historia que va a contar, depende de pues cómo es la jugabilidad, ¿no? Del mismo. Muchas veces puede tener así la mejor captura de movimiento o el mejor uso de ese método,
y así se ve súper realista, pero a veces carece de una historia. Ujú. Y pues es lo importante aquí, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a disfrutar el juego va a depender de, uno, los gráficos, y dos, pues la historia. Sí, y creo que esto depende igual mucho de, como tú mencionas, tanto de la historia, pero también de una necesidad por parte de los artistas y de la misma sociedad que consume estos gráficos por una perfección a través de... Y el artista te lo da a través de mejoras a través de las sombras, el detalle. Puede ser que no es un personaje como una persona física, pero es un personaje que sabemos que es ficticio, pero te lo hacen tan realista a través de sombras, los detalles del pelo, los detalles en la piel, los poros, todo eso, que te hace parecer que realmente es un personaje que existe en la vida real. Sí, exacto. Entonces ya es como una pequeña tendencia a esta perfección. Yo sí diría que es algo superficial. Ya es netamente algo superficial, pero pues igual hay como Pero una superficial intención. donde, o sea, en O sea, juegos. sí, o sea, en hacerlos lo más apegado a la realidad posible. Quizás Pues- hay esta tendencia curiosa, permítame, a lo que dice Alan, de meterte en una realidad, a otra realidad, pero es una realidad similar a la que estás, ya sabes. Quizás eso te permite igual, en el caso de los videojuegos, sentirte más apegado a la historia que estás desarrollando, que estás viviendo. Pues sí, o sea, sí. Supongo que el último fin de las empresas o los desarrolladores, lo que sea, es pues hacerte creer que es de verdad lo que estás jugando. Sabes, que digas, ok, sí, a lo mejor mi Zelda que estoy jugando acá en mi Switch no es obviamente lo más realista del mundo, pero dentro de su propia realidad está bien. O sea, es creerte que es una nueva realidad al fin y al cabo. Hay otros juegos que apuntan a sí ser muy similares a la vida, Detallistas. para que tú te creas que es de verdad lo que Sí. estás viendo. Ese es el último fin. Y ahorita que me viene a la mente cuando dijiste lo de la realidad, meternos en una realidad, y es real, porque ahorita ya están en esos lentes donde te metes y hasta las Ajá, sensaciones sí, puedes exacto. tener, incluso en el cine, vas al cine y hay salas donde El 4D. el 4D donde te meten, no sé, que si son los efectos especiales donde te tiran agua o se mueve el asiento, te hace presión. Ya nos buscan esas grandes empresas meternos en otras realidades por completo, a través de la parte sensorial y no solo visual. Claro. Y pues creo que termina siendo igual como un a posteriori a lo que vemos o que veíamos en series quizás de cyberpunk o futuristas, ¿no? Donde ya vemos esa intención de qué va a pasar después, ¿no? En el futuro ya vamos a poder literalmente meternos en nuestra vida como en SAO y estás en otra realidad. Pero por ejemplo igual puedes pensar, ya para terminar, en la necesidad de que tú te crees un universo, una realidad distinta sin llegar a ese punto en el que netamente lo sensorial se vuelve real, ¿no? Por ejemplo, Love, Death and Robots. Hablábamos hace un rato de Love, Death and Robots. Y Love, Death and Robots tiene como que una carga muy reflexiva. Y en su gran mayoría de los cortometrajes manejan una animación cercana a lo que es la realidad. Sí, para quien no lo ha visto, esta es una serie de Netflix que va contando varias historias futuristas realmente, pero tiene unas escenas gráficas de una calidad impresionante. No todas son hiperrealistas, pero manejan un discurso, digamos, o sea, reflexivo. Sí te ponen como que escenarios donde pasan Te cosas plantea hipotéticas. futuros. Hay uno donde una gelatina o un yogurt empieza a dominar el mundo y de pronto crea la sociedad perfecta este yogurt, y el yogurt dice, pues ya me harté de ustedes, me voy a otro lugar, y deja a los humanos viviendo aquí y todo se vuelve un caos después de que se van. Entonces, otra cosa curiosa que no sé si lo habían pensado, pero igual el hiperrealismo no solo se ve en lo visual, que pues lo visual ya habíamos dicho que es como que el sentido principal del ser humano, sino que también se refleja o lo podemos ver en la literatura. En la literatura no hay un género como tal hiperrealista, pero sí que te maneja sensaciones similares Sí, al hiperrealismo. son tan descriptivas que lo puedes sentir, lo puedes Exacto, vivir. entonces tú ya lo estás viendo y lo estás viviendo. Te dicen qué posición está el personaje, qué está haciendo, cómo está respirando y qué color está viendo, si es miope, si no. Exacto, los sonidos. Cuando en el cine hablamos de los sonidos, los efectos de sonido son una sensación hiperrealista en base al audio. Entonces tú ya estás entendiendo. Hasta en los audífonos que ya te venden, no sé si giras o doblas la cabeza, ya te da esa sensación de que estás escuchando en vivo
a la banda. Eso no lo vi. Ah, Sí. sí. Yo me acuerdo no sé. cuando salió aquel audio de El Barbero, ¿Cuál? que te ponías los El taquero. audífonos. Ah, ok. Y no, El Barbero. Te ponías los audífonos o sea, era una escena así cotidiana de que Ajá. entrabas a una barbería y te decían, está ocupado, no sé qué. O sea, todo estaba en inglés porque era el principio. Me imagino que ahorita ya está traducido, pero o sea, llegabas y te decían cómo quieres el corte, que no sé qué, y tú, la manera de experimentarlo mejor era, o sea, estando En una solo. barbería. No, en una barbería. No, estando solo y con los ojos cerrados, ¿no? Para que puedas Ajá. imaginarte que la tijera que está de tu lado derecho o que está de tu lado izquierdo la máquina, ¿no? Y pues o sea, eso fue como que el principio, mucho antes de que empezara toda esta cuestión de la SMR y todos los youtubers, los streamers y todo esto. Ay, no. Pero era así, o sea, de que lo sentías de tu lado derecho, lo sentías de tu lado izquierdo. Ujú. Y y es lo interesante, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos Pero, desviando. a ver, según yo, al final, tanto el ejemplo que acabas de dar de ese audio y como lo que dijo Santiago de la literatura, siempre al final recurren a lo visual. Al fin y al cabo, en la literatura te buscan detallar todo lo que sea lo más posible para que tú te lo puedas imaginar y al fin y al cabo tienes que tener esa representación visual. Sí. En la cuestión del audio, al final y al cabo, sí pues tienes los ojos cerrados, pero en un punto te vas a tratar de imaginar esa Te lo situación. estás imaginando. Pero es ajá. que igual podemos entender a la tendencia hiperrealista actual del siglo XXI como es que no necesariamente solo en lo visual se centra. O sea, porque sí hay una gran, digamos, como que se acapara lo sensorial a lo visual Ujú. en cuanto al hiperrealismo, pero el hiperrealismo igual lo sientes cuando estás escuchando las cosas. Entonces, si tú vas a una película, por ejemplo, ¿cuál es la película que use más CGI hiperrealista? No lo sé, Avengers, cuando ponen a Thanos. Transformers. Transformers, güey, ajá. Pones un pinche camión ahí que habla y se transforma en la chingadera y te ponen todos los sonidos posibles que puede tener un camión que se transforma, que si la bisagra, que si el mofle, de pronto suena el tirininin del camionero en la Es voz de un Optimus. Eso. Entonces, o sea, sí hay una necesidad netamente del hiperrealismo en proyectarse en otros sentidos, sobre todo en las películas, que es muy obvio. O sea, si tú no tuvieras esos efectos de sonido, tú estarías viendo una película así de, pues se ve chido nada más. Y ya, Sí. ¿ya? Pero sin embargo, Complementa con todos los sentidos realmente. ajá, o sea, Exacto. primero lo visual y después atacar todo lo demás para hacerlo más real, Exacto. hacerte creer esa realidad. Exacto, sí, tal cual. Y pues obviamente en el caso de la literatura, pues viene a lo mismo. O sea, viene parejo porque pues una película no se escribe sola, no está un guión. Pues no necesita Ya. que alguien le escriba, ¿verdad? Ajá, Claro. es algo especificado en el literato. Ahora, pues ya, yo creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme y por estar aquí presentes. No por gusto, déjame decirte. Pero ya no te voy a obligar a hacer Pero nada. lo güey. disfrutaste, lo disfrutaste. Uy, sí, mira cómo me la Hoy estoy vieron, pasando. Me la estoy señor. divirtiendo, ¿eh? Señor Don Mamón. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá. De nada. Muchas gracias, Alana, por estar acá. Un placer Alexis estar aquí. igual. Por nada. Y a nuestros 3 escuchas de los municipios de Yucatán, ¿cierto? O de donde quiera que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar De aquí. Reino Unido, güey. De Reino Unido, Unido. Pero díselo en ¿cierto? inglés, güey. Sabía que Thank you very much. sabía que esto iba a llegar, que ya es Un ruso que el habla inglés. penúltimo capítulo que vamos a Ah, sí, grabar de la primera temporada. Llegamos a la conclusión de que ese va a ser Vemos y única, ¿eh? el Vemos. penúltimo capítulo de la primera temporada, donde pues pudimos ajustar unas cuantas cosas. Ya luego lo platicaremos en el último capítulo. Y Nos vamos pues, a poner muy sentimental todos. sí, en el último capítulo vamos a llorar. Vamos a Y llorar. van a escuchar las lágrimas De como felicidad, ya caen nos vamos. hiperrealistamente por el micrófono. Nos vamos a nuestras vacaciones de Semana Santa. Sí, nos vamos de las vacaciones. Llorando de tristeza ir a vacaciones. Uy, qué Uy. triste. Uy, qué triste, estoy Qué en la triste, playa, yo qué que quería estar triste. Estoy tomándome un cóctel enfrente de la... Ya, Pero bueno, ya te ya fuiste está. muy hiperrealista. Muy hiperrealista. Ya está. Bueno, pues Nos ya, vemos a la en sí sería próxima. todo y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos. Adiós. Ok, vamos Ah. mejorando. Te vas así.